Vamos a ponernos en manos del Señor. Señor, te damos gracias. Hoy es un día hermoso, hoy es un día en donde estamos más que agradecidos por tu presencia cada día, por tu guía, por tu bondad y misericordia, Padre. Y claro, por tu paciencia, porque caemos y tropezamos, Padre. Señor, te pedimos en esta instancia que tú sigas guiándonos a través de esta predicación, que seas tú hablándonos a través de este siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Prédica, seguimos en la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. La prédica de hoy es la segunda parte de la santificación, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y hago hincapié en eso. De tal palo, tal astilla. Que recuerden que el subtema era filiación y no esclavitud. Y eso lo puse así aparte como subtema para que quede bien grabado en nuestras mentes y corazones, porque la filiación dijimos que era la procedencia de los hijos respecto a de los padres. ¿Cómo los hijos se parecen a sus padres? Esto, vuelvo a resaltar y a recalcar, con el afán de brillar, hacer notar, resaltar el objeto de la santificación. Es el simple hecho de que nosotros, los hijos, nos debemos de parecer a los padres. Y en lo espiritual, el único Padre es el Padre de los espíritus, que es nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos, esto es tan importante, esto de filiación y no esclavitud. Y muchas veces, como cristianos, como hijos de Dios, nos encerramos en un cúmulo de leyes, reglas, y la gran mayoría inventadas. ¿Saben por qué? Por el hombre, no por Dios. ¿Para qué? Para esclavizarnos, atarnos en nuestras vidas a estas reglas. Es algo horrible. Y muchos de nosotros vivimos justamente de esa manera. Recordemos, la manera y las formas del ser humano, del hombre, cuando tiene poder, o sea, el hombre poderoso, el gobernante, el juez, como dice la palabra, siempre es crear sistemas para enseñorearse de la vida de los demás. Siempre. ¿Quién lo dice? El Señor mismo, Jesús, en Mateo 20:25. En Mateo 20:25 dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes, o sea, los poderosos, ejercen sobre ella potestad. En la Reina Valera contemporánea dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Imposición no es algo optativo, les imponen su autoridad, su poder que agarraron. Pero en cambio, y esta es la buena noticia, sino cómo va a ser, cómo el evangelio van a ser las buenas nuevas, ¿verdad? En cambio, la manera y las formas del Señor son totalmente contrarias a esto que acabamos de mencionar. Dios, que es el Todopoderoso, o sea, en Él está todo el poder, toda la gloria y el esplendor. Su fuerza es ilimitada. Él, este único Dios vivo, poderoso, crea sistemas libres. Esto es, que ofrecen opción, libertad. ¿De qué? De decisión. El llamado libre albedrío. Ustedes ven en sus vidas y en las vidas de los hermanos, de sus familiares, cómo tomamos decisiones. Muchas veces las que no convienen. Y eso es lo que estamos estudiando en esta serie y puntualmente en estos temas de la santificación. Elegimos el mal que no nos conviene, que quiere nuestra carne, mas no el ser espiritual unido a Cristo. Este sistema libre de libertad que ofrece el Señor, al contrario de los sistemas de los poderosos de este mundo, también, claro, ve por la justicia, algo que también se nos olvida. O sea, ¿qué es la justicia? Castigar o beneficiar ¿a quién? A los que toman las decisiones responsables.
a los que se les dieron la capacidad de tomar decisiones independientes. Si las tomamos malamente, erróneamente, equivocadamente, injustamente, seremos castigados en caso de permanecer sin pagar o ese mal hecho. Hay condenación. Eso es justicia. La injusticia es condenar al justo, ¿verdad? Por eso ahí mismo en Mateo 20:25 dice: mas entre vosotros, continúa el pasaje en el versículo 26, mas entre vosotros, hablando a los del pueblo de Dios, no será así. O sea, ¿cómo no va a ser? Nos queremos enseñorear, ganamos poder y ahí lo voy a dominar. Ni el esposo, ni la esposa, ni el gobernante, ni nadie. Entre vosotros no será así, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Fíjense, vayan a cualquier, o no, pues ahí en YouTube, ¿verdad? Las iglesias, ¿cuántas veces mencionan esto los pastores? Casi nunca ya. ¿Por qué? Porque si no la gente le va a señalar, pues tú ¿qué? Como el Hijo del Hombre, fíjense, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo nuestro Señor. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, al dar su vida en rescate, el Señor hizo justicia a todos los que creen en ese rescate. Bueno, santificación inicial, santificación progresiva y santificación final. Lo dividimos, lo separamos en estas tres clasificaciones para entenderlo mejor, dijimos. Nada más para entenderlo mejor. La semana pasada que vimos, santificación inicial. Recapitulando un poco lo que hemos aprendido en esta última enseñanza, la santificación inicial, como la denominamos, no es algo que tenemos que ganarnos o adquirir por medio de nuestros propios esfuerzos para llevar una vida santa. Punto. Es algo que Dios nos otorga. Desde el momento de ¿cuándo? ¿De que qué? De que depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, en la Reina Valera actualizada, Primera de Corintios 1:30, dice así la palabra de Dios: por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermosas 4 columnas, ¿verdad? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si me jacto que soy cristiano, tengo entendimiento de la Biblia, tengo sabiduría de Dios, tomé decisiones correctas, justas. Estoy en un proceso de santificación. Cada día me parezco un poquito más al Señor. Gloríese en el Señor. Y esto no es una frase, un cliché. No, es la manera de Cristo que hoy vamos a ver. Pero siguiendo con el resumen de lo que vimos la semana pasada en la santificación inicial, esta santificación inicial hace de cada creyente un santo. Amén. A ver, mire al hermano, dígale, usted es un santo. A ver, ¿sí? ¿Verdad que sí? Es un santo. Amén. Algunos como que, a nosotros no nos cuesta, ¿verdad? Vemos, porque ya hemos aprendido. Ya hemos aprendido que el que está con la fe depositada en Cristo Jesús es santo. Esta es la santificación inicial. Le proporciona a cada creyente acceso inmediato y directo. No hay intermediarios. ¿A quién? Al Padre Celestial. Es hermoso eso. ¿Se acuerdan? Yo les dije que meditaran en eso, ¿verdad? De poder ser ese sumo sacerdote que entraba una vez al año. Ahora no, todos los días. Todos los santos días, podemos decir. Todos los días podemos ingresar a toda hora, en cualquier momento, en cualquier situación, directo al Padre Celestial, al lugar santísimo, al lugar de la presencia del mismo Señor. Esto consagra a cada creyente como sacerdote de Dios con la misión de ofrecer a Dios
sacrificios espirituales, dijimos, y contarles a otros el amor de Dios, su gracia redentoras. Hace del cuerpo, también dijimos, recuerdan que dijimos que del cuerpo de cada creyente un templo santo, en el cual reside literalmente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros, dice la palabra, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6. Crea en cada creyente, también vimos que en cada uno de nosotros, crea la conciencia de que ahora usted y yo somos hijos de Dios con la propia vida del Padre dentro de nosotros. ¡Wow! Y por tanto, con todo, subrayo todo, el potencial necesario para ser santo como el Padre es santo, mis hermanos. Así que no hay excusa. Tenemos todo el potencial, toda la fuerza necesaria y suficiente para poder cada día parecernos más al Padre Celestial. Y produce en nosotros, en los creyentes, un amor y una gratitud hacia Dios y hacia Cristo que nos motivan para vivir una vida de devoción. ¿A quién? A las personas divinas primero. ¿Quiénes son las personas divinas? El Padre y el Hijo. No es su esposa, no es su esposo, no es su hijito, no. Es el Padre y el Hijo, el Padre Celestial y su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesús. Y no solo amor a Dios y a Cristo, sino también amor a todos aquellos de cualquier raza y nacionalidad que han sido engendrados por el mismo Padre. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. A nuestros hermanos en Cristo, ustedes. Y la pregunta que hicimos al final de la enseñanza pasada era que este punto uno puede objetar, ¿no? Nomás viendo la santificación inicial. Pues qué fácil, nomás fe y ya está todo el asunto arreglado. Suena pero muy sencillo. La Biblia, y ellos dirán con algún cierto conocimiento, no representa la vida cristiana como una vida de lucha, de esfuerzo, guerra, espiritualmente hablando, de aflicciones. Sí, así es. Y eso es lo que hoy vamos a ver en esta segunda clasificación que pusimos, la santificación progresiva. La santificación, ¿qué? Progresiva. Lo primero a lo que hemos de hacer referencia en cuanto a esto es un hecho claro. La Biblia insiste en que aunque las personas sean santificadas y constituidas genuinamente santas desde el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, como vimos en la anterior prédica, aún tienen constantemente que limpiarse de todo lo que puede mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. ¿Dónde está eso? En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera. 2 Corintios 7, 1, dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad, dice otra versión. Tener esto en cuenta, mis hermanos, nos salvará de cometer un error común. En efecto, la Biblia enseña que el hombre es justificado por la fe, solo por la fe, por la gracia de Dios, y no sobre la base de sus obras o de sus logros espirituales anteriores o posteriores a su conversión. Ni anteriores ni posteriores a su conversión, a su nuevo nacimiento en Cristo. No, nada de eso tiene que ver con la salvación. Acuérdense. Romanos capítulo 3,
versículo 19 al 28. Está largo el pasaje, pero lo voy a leer rápido en la traducción viviente. Aquí está esto que acabamos de mencionar. Romanos 3:19, traducción viviente, dice así: obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Recuerde, para nosotros entrar en la confianza en Cristo, ¿qué necesitamos? Entender que somos pecadores, culpables, merecedores de la muerte física y eterna. Acuérdese. Entonces dice 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Fíjense, por eso nos confronta. A nadie nos gusta que nos digan lo malo que somos, lo manchado que estamos. A nadie. Pero eso es lo que hace Dios para que nosotros nos humillemos ante su gracia y su amor. En el versículo 21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, en las escrituras del Antiguo Testamento, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Ay, ahí todos les interesa, ¿no? Ay, sin cumplir con ninguna exigencia, puedo ser justo delante de Dios. 22, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, que cumplamos la ley toda, perfectamente, nadie. 24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que hablamos de la justicia? Bueno, Él nos liberó de ese castigo merecido que teníamos por ser pecadores, de nuestros pecados. El pago justo de nuestros pecados, Él lo pagó en la cruz. 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, hablando desde la cruz hasta el día de hoy. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque recuerdan que una vez dijimos que Dios es todopoderoso. Él hace y puede hacer lo que se le antoje, todo lo que quiere, pero Dios es un Dios de orden, no de antojos, no que lo que se me cante la gana. Él pone reglas, pone leyes y las cumple. Por eso el padre que tiene autoridad en la casa es el que pone reglas y las cumple, porque yo digo a mis hijos, entren, a mis hijos grandes, entren antes de las 9 de la noche, y yo siempre entro a las 12 borracho. Entonces, ¿qué autoridad yo tengo entre mis hijos? Cero, no, menos 10, menos 100, nada de autoridad. Esto es nuestro Dios pone las reglas buenas hacia nosotros, favorecedoras para nuestras vidas, pero también Él las respeta. Ese es el punto, ¿no? Entonces, Él demostró su justicia, dice, así se castiga, pero yo los puedo perdonar a todos porque los amo, pero yo no soy imparcial, yo no tengo favoritos, yo no soy injusto, yo no soy caprichoso, yo voy a hacer la justicia adecuadamente. Envío a mi hijo, el perfecto, al Dios Hijo, ¿verdad? A morir, a hacerse carne para poder morir por todos los pecados de las personas. Por Él mismo es justo, porque Él mismo es justo e imparcial. Ahí está, esa es la cruz, es la justicia, el amor y la justicia de Dios a la vez. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen
en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a Dios, de la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero eso no significa, como algunos han supuesto equivocadísimamente, que una vez justificados por la gracia, el hombre sea libre para vivir una vida de pecado. Y hoy vamos a ver eso. Escuchemos la doble protesta del apóstol Pablo respecto a esto. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, Romanos 6:1 en la traducción viviente dice: ahora bien, dice el apóstol Pablo, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Porque cuando conocemos al Señor, ¿cuántos nos maravillamos de su tanto amor y tanta gracia? Pero deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia. En la Reina Valera, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice. Y en el versículo 2 la respuesta: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Se pregunta Pablo. Más abajo, en el versículo 15, vuelve a reafirmarlo. Versículo 15 dice: ahora bien, esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. Ahí mismo, en ese mismo versículo se contesta: claro que no. En la Reina Valera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Punto. Más aún, Pablo deja totalmente claro cuando Cristo promete salvarnos. No solo perdona nuestros pecados, sino que también insiste en hacernos cada vez más santos. La verdadera conversión, nacimiento de nuevo, como le recuerda a todos sus convertidos creyentes, incluye estar de acuerdo con el derecho que tiene Cristo desde el principio a desvestirnos del viejo hombre, es decir, del viejo estilo de vida pecaminoso. ¿Tiene Cristo el derecho? Claro que sí. Yo no quiero dejarlo. Ahí está el problema. ¿Sí entienden? Hay que dejar que Cristo obre en mi vida. Que el poder ilimitado, la gracia ilimitada del Señor obre en mi vida. Yo lo tengo que dejar. Él no me va a forzar a hacerlo. Acuérdense cómo empezamos. Filiación y no esclavitud. A Él le interesa nuestra relación padre-hijo con Él. No le interesa cómo adueñarse de mi vida. Si al fin y al cabo mi vida es suya. No más que Él quiere que por amor entendamos esto. O sea, Él tiene el derecho de desvestirnos del viejo hombre, del viejo estilo de vida pecaminoso y revestirnos del nuevo hombre, es decir, del estilo de vida que Dios ha designado para aquellos que han sido reconciliados con Él. Así como persistir, mis hermanos, también de forma activa en ese desvestirse y revestirse durante el resto de su vida. Va a ser esta batalla espiritual. Eso, fíjense, está en Efesios capítulo 4, versículo 17. Lo voy a leer, está largo, al 24. Pero hace al punto, porque es importante este pasaje. Es importantísimo este pasaje en este desvestirnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Efesios 4, 17, lo voy a leer en la Reina Valera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay.
por la dureza ¿de qué? De su corazón. 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, o sea, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. El engaño que siempre produce mal en nuestras vidas. El engaño no es que me engañó para bien. ¿Sí entiende? El engaño siempre es para perjudicarnos. Cuando alguien lo engaña a usted es para perjudicarlo, para ocultarle la verdad. Entonces, ese viejo hombre que tiende al pecado está conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es la base y sobre esa base de la verdad está la justicia y la santidad. Esta es la nueva vida en Cristo. De hecho, así le pusieron nuestros hermanos traductores de la Reina Valera 1960, la nueva vida en Cristo. Ahí el pasaje en el versículo 17, ¿cómo dice? La nueva vida en Cristo. Cuando usted quiere decir, ay, ¿qué quiere el Señor de mí? La nueva vida en Cristo, lo que acabo de leer. Vaya y léalo en varias versiones, varias traducciones. La vida del cristiano así debe de ser, mis hermanos, como acabamos de leer. Este pasaje no es una excepción, sino que marca la regla, la norma, lo cotidiano del hombre y la mujer de fe. En otras palabras, para un hombre que ha sido justificado por la fe solo por la gracia de Dios y no por sus obras, la santificación progresiva no es algo opcional. ¿Sí entiende? Eso es algo importante, no es una opción. Ay, ya la santificación inicial. Ay, ya soy libre. Y se siente esa libertad, ese poder, esa gracia y es emocionante. Pero ya me quedo en la pura emoción, me quedo en eso y ahí termina. No. La santificación que prosigue, la progresiva, no es algo opcional. Según la palabra de Dios, es obligatoria. Todo cristiano debe de pasar por este proceso de santificación. Por tanto, mis hermanos, el que rechaza esta obligación no es un verdadero creyente. Porque muchos se dicen creer en Cristo, ¿verdad? Creer en Dios. Pero muchos me dicen, Señor, Señor, dijo el Señor, pero ¿qué? Yo les digo, no te conozco. Nunca tuvimos una relación. Ay, que sabes, yo aquella noche estaba en un retiro espiritual y me emocioné, y sí, esto y lo otro, y bla, 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 y sí hubo un cambio y no sé qué, pero ya, ahí quedó todo. Porque rechazaste la santificación progresiva. El viejo hombre lo seguiste usando, ahí quedó. El nuevo hombre, ¿quién es ese? Es como comprar un nuevo traje y nunca usarlo y seguir usando todo el que está todo roto. Eso, si tiene uno el Espíritu de Dios, la guía del Espíritu, la palabra de Dios, se congrega y le hablan de la sana doctrina como en esta congregación debemos de hacer, ¿verdad? El que rechaza esta obligación, mis hermanos, de la santificación progresiva, no es un verdadero creyente, lo repito. Pero ahora, miren, fijémonos en lo que significa la santificación progresiva, que hay que perseguir, ¿no? Hay básicamente dos formas de conseguirla o tratar de conseguirla, esta santificación progresiva. Ambas, estas dos, incluyen una acción positiva y perseverancia de nuestra parte, ambas. Pero un camino es correcto y el otro no, es incorrecto el otro. Un camino, vamos a poner el primero, porque es generalmente el que muchos ahí caen. Un camino, el primero es el de los esclavos. El de los esclavos.
el cual es inefectivo, no causa efecto, y conduce a la frustración y a la desesperación. Lea Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Ahí está lo que Pablo explica de esta frustración y desesperación que hay cuando una persona nomás elige este camino incorrecto. ¿Se acuerdan ahí en Romanos 7, por ejemplo, el versículo 15? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba de esa manera? Bueno, o yo sé que en mí, esto en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando él hablaba de todo esto, hablaba justamente de esta batalla que tenemos, de estos dos caminos, uno correcto e incorrecto, para hacer ¿qué? Para que se produzca esta santificación progresiva. El otro camino, el correcto, ¿no? Es el de que los hijos de Dios, nosotros, nacidos libres, nos conduce siempre a una comunión más profunda con el Padre y a una conformidad creciente, ascendente, o sea, de madurez, a su forma ¿qué? De pensar. ¿A qué forma de pensar? A la de Dios el Padre y a la de su comportamiento. Cuando Él vino, el Hijo vino, Él nos mostró al Padre, dice, y se comportó de una cierta manera. Vayamos a Mateo 5, 43 al 48 para ver esto. Mateo capítulo 5, sigo en la Reina Valera, versículo 43. Y fíjense lo que acabamos de explicar, el Señor lo explica así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, aquí una pequeña aclaración. Amarás a tu prójimo si está escrito. A los del pueblo, Levítico 19, 18, a los del pueblo, y a los extranjeros que habitan entre el pueblo, Deuteronomio 10, 18 y 19, para los que anotan. Pero aborrecerás a tu enemigo, odiar al enemigo, no es un mandamiento en sí. Está escrito se puede extrapolar de los salmos, ¿verdad? En algunos salmos como el 139, 21, 22, y en algunos otros pasajes los salmistas hablan de esa manera, ¿verdad? De aborrecer al enemigo, de odiar al que odia a Dios, cosas así, ¿no? Pero no es un mandamiento, pero amarás a tu prójimo sí es un mandamiento. Está en Levítico 19, 18 y en Deuteronomio 10, 18, 19 está también a los extranjeros. O sea, fíjense, o sea, a los dos. 44. Pero ahora viene la enseñanza de Jesús. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow. Este versículo 44, ¿cuán difícil es de hacer? A ver. Es dificilísimo, ¿o no? Pero esta es la manera de Cristo. 45. Fíjense para qué nos pide eso, para que sean salvos, no, para que seáis hijos de vuestro Padre, o sea, para que nos vamos conformando al carácter del Padre, la santificación progresiva, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los malos, los injustos, la gente corrupta? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen de Dios? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, esa es la santificación progresiva que el Señor nos está hablando. Perfectos, del griego teleios, que significa completos. Completos en toda su manera de ver,
en trabajo, en crecimiento mentalmente, en carácter moral, etcétera, etcétera. Es alcanzar, perfectos, es alcanzar madurez, estar completo. Este segundo camino para buscar la santidad progresiva, el correcto, ¿no? Se resume bien, fíjense en dónde se resume bien. ¿Quién no? Sino el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 13 al 16. Para que, santificación progresiva, hay un resumen de eso. Romanos 8, 13 al 16. Y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra de Dios: porque si ustedes, nosotros los cristianos, los hermanos en Cristo, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. O sea, estamos pecando y estoy bien, está bien, todos lo hacen. Es normal, así Dios me creó, ni modo. ¿Qué onda? No, pues, en conformidad con la carne, ¿qué dice? Morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio de mi bravura y de mi honestidad y mi gran carisma y mi moralidad de mi corazón, no, por medio del Espíritu de Dios, entonces vivirán. Porque muchos acá dicen, qué chiste. Primero me dices que es por gracia y por medio de la fe, después me obligas a que no tengo que estar conforme a la carne y voy a morir. Sí, pero te estoy dando las armas, el arma, al Espíritu de Dios mismo. Con eso puedo vencer a la carne facilito. ¿O quién dice que Dios no es todopoderoso? Dice, entonces vivirán. Parece una condición muy así, pero es por el Espíritu, mis hermanos. Sigue siendo por gracia. 14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Es necesario, es obligatorio vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios si somos hijos. Un hijo con un padre, pues tiene que tener una relación, una comunicación. Y el hijo tiene que entender y seguir las instrucciones del Padre, los consejos del Padre. 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. ¿Qué miedo está hablando aquí? A tratar de cumplir las obras de la ley. ¿Recuerdan cuando tratábamos de ser buenos por nuestras propias fuerzas? De ganar de favor de Dios para ver si un día me muero y voy al cielo. ¿Y qué seguridad hay ahí de la salvación? Si no sé si mi estándar va a alcanzar, nunca va a alcanzar, dice la palabra. No, nuevamente no me voy a esclavizar al miedo de yo tener que correr la carrera para salvarme, nada que ver, sino que han recibido al Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, amén. Digamos, Abba Padre, Abba Padre, es nuestro Padre. 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un momento en que todo cristiano recién convertido, ¿verdad? Duda, ¿será en verdad que? Habla mucho de la seguridad de la salvación, pero no sé, me siento dudando. Ahí está el viejo hombre, es por eso. Ahí está Satanás metiendo ideas a nuestra cabeza. Pero el Espíritu mismo, dice la palabra aquí, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y es cuando yo me aferro a su guía, a su palabra, a sus instrucciones, con sabiduría, cuando yo me voy a saber bien claro de que soy hijo de Dios. El problema con el método equivocado de yo creerme que puedo alcanzar la gracia de Dios, ve que la ley de Dios, fíjense, porque tampoco decir, qué ignorante es esa gente que anda por obra, de los de la tradicional, pobres diablos. No es así, mis hermanos. Todos andábamos, o la gran mayoría andábamos en eso. Ve que la ley, mire, fíjense, porque fíjense, vamos a ponernos, o recuerde usted mismo lo que hacía. Veía que la ley de Dios es santa, justa y buena.
Nadie ve la Biblia en los mandamientos o en los evangelios o en algunas cartas paulinas de las instrucciones a los hermanos y dice, ay, qué mal esto, qué depravado, o qué injusto, ¿no? Ve los evangelios, ve los 10 mandamientos y ¿qué pasa? Inmediatamente uno dice, es santa, justa y buena la ley de Dios. Los mandamientos son razonables y que los beneficios que proceden de cumplir la ley son deseables, mis hermanos. Romanos 7:12 dice, podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero de ahí, mis hermanos, esta persona equivocadamente, el religioso, o lo que usted hacía también, ve que la ley es buena, santa y justa. Sí, lo razona fácil eso. Pero de ahí salta a la conclusión de que la receta, la clave para la santificación progresiva es sencillamente, fíjense esta, así se dice. Aquí está la ley de Dios, aquí están los 10 mandamientos, aquí está el sermón del monte de nuestro Señor Jesús. Mentalízate, Mario, mentalízate, dispón tu voluntad, haz meditación, haz todo lo que puedas para guardar eso, persevera y serás cada vez más santo. Fíjense que no, o sea, lo dije así sarcásticamente, pero fíjense, no es un razonamiento muy como que, ay, ¿qué onda ¿Por qué sacó esa conclusión? ¿Verdad? Partimos de que la ley de Dios en la Biblia, especialmente los evangelios y los 10 mandamientos, su centro, ¿no? de lo que habla de la ley de Dios, es buena, es santa y es provechosa, como dice en Romanos 7:12. Pero después llegamos a esta conclusión, ¿no? De que, ay, dispón tu voluntad, mentalízate, esfuerza, haz todo lo que puedas para guardarlo. No, este punto de vista pasa por alto 3 fundamentos importantes, 3 verdades importantes de la Biblia. Vamos a ver esas 3 verdades. Número 1, de que pasa por alto, ¿verdad? Este pensamiento religioso, para que usted también lo enseñe a sus familiares y seres queridos que andan en eso. Número 1, ¿qué pasa por alto? Número 1, los seres humanos han quedado dañados, debilitados y corrompidos por el pecado. O sea, su visión fue nublada. No puede ver la verdad por sí mismo. El corazón es engañoso y perverso. Tanto es así que aunque lo intenten, no pueden guardar la ley de Dios. Punto. No hace falta estudiar libros de esto, ¿verdad? Hay que ver nuestra propia vida para poder entender esto. Pueden deleitarse en la ley de Dios, claro. Ay, obedece a tus padres. Los padres, ¿verdad? Los hijos quizás no, pero los padres dicen, obedece a tu padre que será. Y, ay, amén, gloria a Dios. Y después dice, ay, no codicies las cosas de tu gente. Pues claro, está mal eso. No seas envidioso, codicioso. No, está mal. Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¡Ah, qué padre! ¿Se acuerdan? Las bienaventuranzas. ¡Ay, bienaventurados los pobres en espíritu! Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que buscan justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué santa y pura y buena es la ley de Dios! Nos deleitamos en esa ley. Servirla intelectualmente. O sea, pensamos hacer lo bueno. Y decidir con toda nuestra fuerza de voluntad guardarla, como el apóstol Pablo confesó, ¿verdad? En Romanos 7. Pero encontrarán como Pablo, como el apóstol, que invariablemente fracasarán a la hora de llevarla a cabo. ¿Verdad que sí? Claro, descubrirán que muy dentro de nosotros existe una poderosa oposición, subraye, poderosa oposición. ¿A qué? A guardar la ley de Dios que actúa con toda la determinación, esta poderosa oposición, con toda la determinación, como si fuese una campaña militar, para mantener ¿qué? El dominio del pecado. El pecado no se retira así porque sí. ¿Se acuerdan cuando predicamos de las 2 naturalezas del cristiano?
En Romanos 7, la carne y la espiritual. Bueno, la carne no se fue. ¿A poco usted es un fantasma? ¿Verdad que no? ¿Verdad que está en su cuerpo? Ahí está mi carne, está mi panza, ¿verdad? Que me la formé durante casi 50 años. Pues el tema es así. No me voy a librar de esta carne hasta que me muera físicamente. Hay una poderosa oposición para mantener el dominio, que prevalezca la carne. Romanos 7:23, rápido se lo leo. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, en mi carne, la cual se revela ¿contra qué? La ley de mi mente. Lo que yo decía, ay, qué bueno, es el sermón del monte. Bueno, esa. Y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. No podemos menospreciar este pasaje, el 7:23 de Romanos, mis hermanos. La ley que aquí habla, la ley es nomos, que se habla de un principio, de una norma y habla de un poder, mis hermanos. Esta ley en mis miembros es un poder que me quiere seguir dominando para destruir mi vida. El segundo hecho importante, dijimos que había 3 hechos bíblicos, verdades bíblicas que los religiosos y la gente que por sus propios esfuerzos quiere alcanzar esta santificación progresiva. El segundo hecho importante que pasan por alto esta clase de gente, equivocadamente, esta verdad bíblica es la que sigue, el punto 2. En esta situación que describimos recién en el punto 1, la ley de Dios, aunque sea buena en sí misma, aunque sea buena en sí misma, no puede proporcionar ninguna ayuda a la persona. ¿Estamos de acuerdo en eso? La ley es buena. Ay, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Suena muy padre, especialmente cuando me aman a mí. Pero después dice, eso que lo leí, entonces eso me genera una fuerza en mi voluntad para poder hacerlo, cumplirlo. No, la ley en sí misma no puede proporcionar ninguna ayuda a nosotros. Es como dice la Biblia, incapaz de llevarnos a conseguir el éxito. ¿A causa de qué? De la debilidad de la carne. Romanos 8:3. Además, al concentrar la mente de la persona en sus tendencias pecaminosas, a menudo las refuerza. Cuando uno empieza, por eso yo siempre les digo que la pornografía está destruyendo matrimonios y familias, mis hermanos. Porque si yo veo eso, me va a reforzar en el pecado sexual, en la inmoralidad, en la perversión. La carne se gloría y se goza de eso, pero el Espíritu nos dice que no. Pero si yo la ley me dijo que esto es pecado porque no estoy pensando en mi corazón y Cristo dijo que estoy adulterando ya en mi corazón al hacer eso. Entonces, no debo de hacerlo. Pero como está la ley que me dijo eso, y ahí está la tentación y me voy reforzando a esa tendencia de querer pecar. Eso está en Romanos 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. Esto sí se lo voy a leer porque es importante. Este proceder que tenemos que conocer al enemigo, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Romanos 7:7, lo voy a leer en la traducción viviente, dice así: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. 8. Pero el pecado, fíjense, usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Tenemos una tendencia que en los que nos prohíben, de lo prohibido, ¿verdad? De querer ir sobre lo prohibido. Y el diablo lo sabe también. Y al enfatizar, miren, los constantes fracasos de nosotros, de las personas, si enfatizamos, hacemos un énfasis en los constantes tropiezos de las personas, debilita su fuerza para superarlos también. Eso también está en Romanos 7,
21 al 24. Así dice la palabra, lo voy a leer rápido en la traducción viviente. Romanos 7, 21 dice, Pablo dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, ahí está nomos, dentro de mí, mi cuerpo, que está en guerra con mi mente, o sea, mi ser espiritual. Ese poder nomos me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Claro, esa es la gracia de Jesucristo después en el 25, ¿no? La tercera verdad, me voy rápido, la tercera verdad bíblica que pasan por alto estos religiosos en el camino equivocado de intentar hacerlo bueno, claro, la santificación progresiva. La tercera verdad bíblica, punto 3. Hay una tercera cosa que siempre olvidamos fácilmente. La ley de Dios nos instruye ciertamente acerca de cómo deberíamos comportarnos, ¿verdad que sí? Nos dice cómo nos tenemos que comportar moralmente o de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es más que eso la ley de Dios, la Biblia. Incluye tanto el mandato como el castigo. ¿Por qué? Por el fallar o la desobediencia. Y su castigo definitivo es sufrir el rechazo de Dios. Con que el hombre falle una sola vez, por mucho éxito que tenga posteriormente, ya no podrá compensar el fallo o cancelar el castigo. Es un sistema, fíjense bien, es un sistema donde la demanda, ¿qué es la demanda? Es la perfección constante. No puede haber un exceso de bondad que pase por alto esa imperfección. O sea, no lo voy a compensar. Fallé y después voy a hacer recontra bueno una semana, un mes y lo voy a compensar. No hay eso. Para ayudarnos a captar las implicaciones prácticas de esto, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hay un hospital, un sanatorio para la gente con una enfermedad que se llama tuberculosis. No sé si alguien la tuvo aquí. Y estaba ese hospital situado en un valle remoto, vamos a poner así. Al fondo del valle había una central nuclear. Y se empezó a ver una fuga y la radiación, claro, por la fuga. El gobierno avisó a los pacientes de ese hospital que debían de huir para salvar sus vidas. Por desgracia, la única salida era a través de 4 montañas de unos 5,000 metros, póngale así. O sea, bien altas. Y el gobierno anuncia a los pacientes, fíjense, les anuncia que hasta que no hayan salido de las montañas, no estarán seguros de evitar la radiación. ¿El consejo del gobierno qué es? ¿Es bueno? ¿Les está ayudando? Sí. Cualquier persona querría obedecerlo, los que están ahí, pues hay que obedecerlo, ¿verdad? Hay que alejarse de la radiación. Pero resulta que el gobierno no puede o no quiere proporcionar a los pacientes ayuda alguna para cruzar las montañas. ¿Qué se trata? Un helicóptero, autobuses, caballos, un burrito de perdido. Nada. Tienen que hacer lo que puedan a pie, guiados por el terror de la radiación fatal que venía hacia ellos. Ellos iban a hacer un esfuerzo heroico por escapar, claro, y porque si no iban a morir en la radiación, pero su enfermedad, la tuberculosis, haría que ese progreso, ese escape sea lento. Hasta resulta obvio, mis hermanos, que no tienen esperanza en cruzar las montañas sin sucumbir a esa enfermedad original o que los alcance la radiación. Están condenados. El consejo fue bueno del gobierno todavía. Tenga eso en su mente. Pero supongamos que además el gobierno les dice, fíjense, supongamos esto, que además el gobierno les dice que deben de cruzar las 4 montañas en 3 días.
En 3 días me las tienen que cruzar las 4 montañas, pacientes. El que tarde más tiempo será irradiado de tal forma que podría contaminar, radiar a otras personas. Entonces, al pasar la montaña después de 3 días, si aunque pasen, se les dispararía tan pronto como aparezcan, para que no contagien a los demás. En su débil estado, estos pobres pacientes de tuberculosis se darían cuenta de que cruzar ni siquiera las 2 primeras montañas ya les llevaría más de 3 días. Entonces, ¿para qué luchar por intentar cruzar las otras 2 montañas? Si al final, a pesar de todos mis esfuerzos, tendría que enfrentarme a la pena de muerte. ¿Sí se da cuenta la analogía? Cada fibra de nuestro ser protesta diciendo que Dios no puede ser así, ¿verdad? Dios no es así. Por supuesto que no es así. Su forma de hacer que las personas adquieran una santidad progresiva no es solo proporcionarles su ley, la Biblia, y ordenarles que hagan lo que puedan por guardarla. No es así. Si así fuera, la situación, nuestra situación, no sería mejor que la de los pacientes de tuberculosis que acabo de citar en el ejemplo. ¿Cuál es lo mejor? Seríamos igual que ellos. Pero tanto el amor de Dios como su realismo que le han llevado a proveer a nosotros, ¿no?, otro camino distinto. Su primer paso para quebrantar el poderoso dominio del pecado en nuestras vidas ha sido acabar para siempre con el castigo por fracasar en nuestro intento de guardar la ley completamente. ¿Vieron cómo es nuestro Dios? Él es sabio. Acabó primero con la pena de muerte. ¿Sí entiende? Usted, si llega, no lo van a ejecutar por llegar después de 3 días. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Cristo, por su muerte, ha pagado el castigo. ¿Ha pagado qué cosa? El castigo por ellos, por todos los pecados, de una vez y por todas. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 11. Ahora, por tanto, ¿qué somos? Libres. Amén. Y aún estuvieran bajo la ley y sometidos a su juicio. Fíjense, si aún estuviéramos así, bajo la ley y sometidos al juicio de la ley, un error, una caída o pecado sería suficiente para provocar ¿qué cosa? El castigo. Por eso me da mucha pena y lástima a la gente que sigue viviendo de esa manera, a los religiosos. Eso no es vida realmente. En ese caso, todo intento de progresar en la santificación sería ¿qué? Infructuoso, no tendría fruto, es imposible. El pecado habría sido conquistado y frustrado sus intentos por escapar de sus dominios. O sea, el pecado nos va a frustrar, nos va a seguir conquistando, nos va a seguir intentando dominar. Pero hay una solución. Cuando a pesar de nuestros esfuerzos pecamos y caemos, podemos confesar nuestros pecados a Dios. Y Él es fiel a sus promesas. Él es justo a su manera de ser como juez de jueces para perdonar nuestros pecados con autoridad, porque Él murió ya por ellos en la cruz, y limpiarnos de toda maldad. No hay castigo para el que está en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9. Y al no haber castigo, mis hermanos, al que nosotros debemos de enfrentarnos, ni ahora ni en el futuro, somos libres para levantarnos de nuevo y luchar en el camino de la ¿qué? De la santidad progresiva. Seguir luchando por algo que sabemos que vamos a ser más que vencedores. El segundo paso que ha dado para romper
el dominio del pecado, es proporcionar una ayuda que la ley no podía dar. Dios nos proporcionó este segundo paso para romper el dominio del pecado en nuestras vidas y ayudarnos lo que la ley no podía hacer. Romanos 7:4, vayamos ahí. En la Reina Valera contemporánea dice así. Romanos 7:4, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Repetimos, no es que la ley de Dios sea mala o que se puedan ignorar sus requerimientos. Romanos 8:4, que dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Sino, no es que la ley de Dios sea mala o que podamos ignorar los requerimientos de esa ley, sino que la ley misma no puede proporcionarnos el poder para cumplirlo. O sea, por más que yo lea y relea la Biblia, ese conocimiento no me va a hacer o no me va a generar el poder para cumplir esa ley que acabo de leer en la Biblia. La respuesta en el Nuevo Testamento a este problema, y aquí la clave, por tanto, es lo que podríamos denominar, hablando metafóricamente, de matrimonio con Cristo. O como dice en el pasaje que leímos, unirse a otro. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, 16 y 17. Voy a leer nomás el 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Wow, esa es nuestra naturaleza espiritual. Está unida al Señor. Una mujer puede leer libros de maternidad, de ser buena madre, de cómo tener el hijo, de el parto, etcétera, etcétera. Pero si no alberga esperanza para tenerlos, para casarse, no va a poder tenerlos. Bueno, aquí digo casarme porque somos cristianos, ¿no? Pero bueno, sabemos que en el mundo no se casan y ahí andan, ¿no? Pero necesita un marido, ¿verdad? Necesita un hombre para poder tener. Yo puedo leer, no, la fecundación y la mujer, porque quiere informarse, ¿verdad? De cómo tener hijos, porque su deseo y anhelo es tener y formar una familia y tener hijos y criarlos, etcétera, etcétera. Pero si no tiene su marido, no, que pues yo puedo estudiar y saber todo de la fecundación, todo del embarazo, todo del parto, todo de criar a un bebé y a un niño pequeño, cómo educarlo y todo. Pero necesito mi marido. Así Cristo, mis hermanos, resucitado de la muerte, se convierte en el marido vivo, en el amante perfecto que nos da ese amor necesario para aquellos que confiamos en Él, supliendo la vida y el poder que se requieren para que nosotros podamos dar fruto para Dios. ¿En qué manera? En nuestra santidad progresiva. Es evidente que en el Nuevo Testamento no concibe esta relación con Cristo como un empobrecimiento de la personalidad de nosotros, del creyente. Al igual que casarse no reduce a la persona en una simple máquina o robot. El creyente sigue teniendo una responsabilidad individual. Cuando usted se casa y dice, no, pues dos somos uno, y nomás yo ya pasé a ser como la otra persona y la otra persona piensa por mí. No es así, ¿verdad que no es así? Sí, dos son uno, pero siguen siendo dos personas independientes. En el cielo, tres dan testimonio. ¿Qué dice el apóstol Juan? Que tres dan testimonio. ¿Quiénes son? Es un solo Dios, pero en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el matrimonio, dos se hacen uno, el esposo y la esposa. Pero cada uno mantiene su responsabilidad individual, su funcionalidad como persona independiente. Es el quien debe ser diligente. ¿Quién? Usted y yo, para progresar en santidad. ¿Quiénes deben ser diligentes? ¿Echarle ganas? Nosotros.
Eso búsquenlo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 11. No lo voy a leer por falta de tiempo. Nosotros los cristianos, los que decimos que somos de la fe, debemos de vivir para agradar y servir a Dios. Pero ya no es cuestión de solo leer las instrucciones escritas en un libro, en la Biblia, o en las tablas de piedra, como fueron los 10 mandamientos, para intentar obedecerlas. No, eso es lo que en el siguiente pasaje se denomina servir bajo el régimen viejo de la ley. No, así no es nuestra manera. Romanos 7:6, en la Reina Valera contemporánea, dice así: pero ahora que hemos muerto a su dominio, el de la carne, el de la ley, estamos libres de la ley. Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. A eso se refería el apóstol Pablo. El Espíritu Santo de Dios, que ha escrito la ley de Dios en la Biblia como una expresión del carácter santo de Dios, ahora vive esas leyes como una persona en y a través de nosotros, los creyentes. El Espíritu Santo la escribió, que es Dios, y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros para que nos dé la fortaleza, la fuerza necesaria, la sabiduría necesaria para que podamos vivir en esta santificación progresiva. El Espíritu Santo obra dentro del creyente para renovar su mente, cambiar su forma de ver las cosas, reorganizar su escala de valores, fortalecer su voluntad, reenfocar su ambición, su visión en esta vida y oponerse a sus malos deseos. Eso hace el Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo es contra la carne, dice la palabra, para que no hagan lo que nosotros queramos. Gálatas 5, 16 al 24. Esta relación entre el creyente y Cristo, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. No obstante, no es una cuestión de impresiones vagas, nebulosas, de visiones incomprensibles, sueños asombrosamente ominosos o que no se pueden expresar bien. No. Cristo dirige constantemente la mente de los suyos hacia la palabra de Dios. Siempre, constantemente. El Nuevo Testamento recoge que cuando Él oró, Cristo oró al Padre ¿por qué? Por el progreso en santidad de sus discípulos. Dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. El creyente, por supuesto, es aún capaz de escoger entre sembrar para su carne o sembrar para el Espíritu. Por supuesto, Gálatas 6, 8. Ya nomás estoy citando los pasajes para que usted lo anote y lo busque después. O sea, todavía podemos escoger, tenemos la independencia y la responsabilidad de decisión para sembrar para nuestra carne o sembrar para el Espíritu que mora en nosotros. Pero en nuestra elección ya no será conducida como un esclavo ante el látigo. ¿Vieron? Cuando el esclavo no quiere hacerlo y suelta el latigazo el amo por el temor del castigo de la ley de Dios. ¿Recuerda? Ya ese castigo fue quitado. Por eso no nos mueve el temor. Por eso en nosotros no hay un espíritu de temor, 2 de Timoteo 1:7, sino de valor y de amor. Porque en el amor que Dios me tuvo, yo ahí me baso para confiar y tener valor y seguridad en mi salvación. El Espíritu le hace a usted y a mí tener conciencia de que somos hijos del Padre Celestial, con el amor, la vida y la naturaleza del Padre dentro de nosotros. Romanos 8, 14 y 10 al 17. Y al igual que la fuerza generada por un compás, vieron que eléctrico en mantener el avión en su curso, ¿verdad? Así es la intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas.
junta a los propios deseos internos del creyente, lo mantienen a lo largo de la carrera recibiendo la ayuda de Dios, una carrera que arranca de su llamamiento y justificación hasta llegar a la meta final de su glorificación. Amén. Romanos 8, 26 al 30. La Biblia no pretende decir que el progreso a lo largo de esta carrera sea siempre fácil. La Biblia jamás dice, ya tienes el poder de Dios en ti, morando en ti, ya eres cristiano, ya eres empoderado de no, pues después todo va a ser fácil. No, nunca dice eso la Biblia. Cuando un hijo de Dios se sale del camino, como hacen los niños, ¿verdad? O necesita un impulso para seguir progresando de Dios, de parte de Dios. ¿Qué hace? El Padre lo disciplina o lo ayuda. Y la disciplina a veces es dolorosa. ¿Cuántos saben? Porque hemos recibido y dado, porque aquí hay muchos padres que fuimos hijos. Pero es aplicada, según la palabra de Dios, por el Señor con amor y la sabiduría del Padre. Con eso que dice, ya es más que suficiente para saber que en la medida justa me va a disciplinar. Para que el creyente nosotros podamos participar, ese es el beneficio de la santidad de Dios. Hebreos 12, 1 al 13. La meta, esto no se lo olvide, es cierta y segura. Desde el mismo comienzo de nuestra carrera de la fe, el creyente tiene la seguridad de que, habiendo sido justificado por la fe, cuenta con alcanzar la gloria de Dios. Usted y yo vamos a alcanzar la gloria de Dios. Romanos, con esto cierro, Romanos 5, 1 y 2. Dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, de la gloria venidera de Dios, dice otra versión. O sea, vamos a ver esta gloria cara a cara al Señor. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por esta seguridad que tú nos das, Señor. La santificación progresiva no es un camino de esclavitud, de cumplir nosotros por nuestras propias fuerzas cada uno de tus mandamientos, sino confiar en ti. De eso se trata la fe. Confiar en tu amor y bondad, en tu fidelidad y en tu poder. Porque por eso pusiste a tu Santo Espíritu, Dios mismo, morando en nosotros, para que confiemos que Él nos guiará y nos dará el consejo oportuno, adecuado y sabio para seguir esta carrera de la fe, ser más que vencedores, no tropezar en el destino final, aunque hay tropiezos menores en el camino, porque el castigo fue quitado de raíz desde el comienzo y estamos ahora felices, gozosos en esta libertad que tú nos has otorgado. Y esta libertad, Señor, viene de un uso responsable de nuestras capacidades. Y nuestras capacidades están supeditadas por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Dios les bendiga.